Hoy conoceremos editores de texto. ¿Qué son los editores de texto? Cuando escuchamos editor de texto, pensamos simplemente en un lugar para escribir y juntar palabras, pero es mucho más que eso. Estos editores, a veces llamados editores de código, son una herramienta esencial para diseñadores y desarrolladores a la hora de trabajar con código, haciendo más fácil su trabajo y aumentando su productividad. Un editor de texto es un programa informático que permite crear y modificar archivos digitales, compuestos únicamente por textos sin formato, comúnmente conocidos como textos sin formato, que en otras palabras es el entorno gráfico donde desarrollaremos nuestro sitio web. Historia de los editores de texto. Antes que existieran los editores de texto, los datos y el código fuente de los programas debía ser entregado a la máquina por medio de tarjetas perforadas. El programa, un fajo de tarjetas, era leído por un lector de tarjetas perforadas. Cada carácter era representado por una o más perforaciones en una columna de 8 a 10 posibles perforaciones. No más de 80 caracteres podían ser representados en una tarjeta. Con los teletipos aparecieron también los primeros editores de texto, que en un comienzo solo mostraban una línea de texto. Mandatos especiales movían el cursor en las 4 direcciones. El siguiente paso se dio con la aparición del monitor de tubo de rayos catódicos, que permitió la edición a pantalla completa, es decir, mostrando varias líneas a la vez. El aumento de la productividad fue enorme por la rapidez y simplicidad del mecanismo. Uno de los primeros editores de texto fue el O26, escrito para la consola del operador de la serie de computadoras CDC 6000 a mediados de la década de 1960. Otro precursor es el VI, escrito en la década de 1970, que aún es el estándar para los sistemas operativos Unix y Linux. Tipo de editores. Editores de texto. Hay una gran variedad de editores de texto. Algunos son de uso general, mientras que otros están diseñados para escribir o programar un lenguaje. Algunos son muy sencillos, mientras que otros tienen implementado gran cantidad de funciones. El editor de texto debe ser considerado como una herramienta de trabajo del programador o administrador de la máquina. Como herramienta permite realizar ciertos trabajos, pero también requiere de aprendizaje para que el usuario conozca y obtenga destreza en su uso. Algunos editores son sencillos, mientras que otros ofrecen una amplia gama de funciones. Editores para profesionales deben de ser capaces de leer archivos de gran extensión, mayor que la capacidad de la memoria de acceso aleatorio de la máquina, y también arrancar rápidamente, ya que el tiempo de espera disminuye la concentración y disminuye de por sí la productividad. Los editores de texto sirven para muchas cosas porque facilitan el trabajo. Algunos editores de texto incluyen el uso de lenguajes de programación para automatizar engorrosos o repetidos procedimientos a realizar en el texto. Por ejemplo, Emacs. Emacs puede ser adaptado a las necesidades del usuario. Incluso las combinaciones de teclas para ejecutar funciones pueden ser adaptadas y es programable en Lisp. Entonces, entre algunas de las funciones principales de lo que es un editor de texto tenemos las siguientes. Los editores de texto, al igual que los procesadores de texto, permiten que el usuario corte, pegue, modifique, importe, haga y deshaga acciones sobre el archivo que está editando. Lo que es un editor de texto cuenta con opciones para buscar y reemplazar expresiones regulares, resaltar sintaxis, funciones de autocompletado y múltiples pestañas o paneles de ventana, como lo haces en Word, por ejemplo. Los editores de texto te permiten crear notas y descripciones rápidas de cualquier proceso, las cuales pueden ser leídas desde cualquier equipo, sin importar si cuentan o no con procesadores de palabras. Incluso te permiten crear Gmails. Por ejemplo, está el bloc de notas, editor integrado en Microsoft Windows, también conocido como Notepad en inglés, Unix, Notepad++. Ahora vamos con los editores de página web. Los editores de página web es una aplicación diseñada con el fin de facilitar la creación y edición de documentos HTML o XHTML. Su complejidad puede variar desde la de un simple editor de textos plano, WYSIWYG, hasta editores WYSIWYM.
Los tipos de editores de página web son editor de texto sin formato, también llamado editor de texto plano. Este tipo de editor suele ser muy sencillo. Dos ejemplos son Notepad o blog de notas. Y Kate, con cualquier de los dos bastaría para escribir las líneas de código necesarias para diseñar una página web. Dichos editores incluyen una serie de botones para insertar rápidamente las etiquetas o combinaciones de estas. Más corriente, salvar el documento con un clic y visualizarlo posteriormente en una nueva ventana. Editor de texto con ventana. Es una versión ligeramente más sofisticada que la anterior. Suele constar de un par de ventanas, un área de trabajo donde se teclea el código HTML y el texto que se requiere incluir en la página, y en la otra se visualiza el resultado en tiempo real. En otras palabras, se obtiene una previsualización del documento generado, lo que significa que no se tiene que guardar el documento previamente antes de volver a abrirlo con el navegador para comprobar el resultado. Características de editores de texto. Número 1. Es un programa informático. Número 2. Permite crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente con textos. Cuando guardas un documento en Word, te has preguntado qué es lo que aparece en la parte final en donde guardas el documento. Lo que aparece ahí es una extensión de un archivo, también conocida como extensión de fichero, que te permite identificar el tipo de aplicación con la que está asociado un documento. Las extensiones de un archivo es la parte de su nombre lo indica de qué tipo es. El nombre completo de cualquier archivo consta siempre de dos partes separadas por un punto. Por ejemplo, escribo el nombre de mi documento, en este caso sería recetas.doc. .doc sería la extensión de este archivo. Las extensiones de Word definen el formato de archivo y tienen gran relevancia en lo que respecta a la lectura y edición del mismo. La compatibilidad de cada tipo puede variar, ya que han sido creados en distintos años y con diversos objetivos, como la creación de documentos y plantillas. Además, esto define con qué programa abrir y editar el documento para evitar que la información no se lea correctamente o se pierdan datos incompatibles. Por ejemplo, en esta imagen pueden observar las principales extensiones de Word. Tenemos como primera .doc. .doc, estos son archivos compatibles con las versiones previas a Word 2007, es decir, Word 97, 2000 y 2003. Es posible abrirlos también con las versiones más actualizadas de este programa de Microsoft Office, pero puede presentar problemas con otros programas. Este tipo de archivo fue el estándar durante mucho tiempo, hasta la llegada del OpenXML, y sus características más importantes son las siguientes. Es capaz de contener macros, por lo que se considera que son riesgosos y no se recomienda su ejecución sin antivirus. Por ejemplo, cuando nos envían un documento cuando lo descargamos, podemos observar que nos envía un mensaje donde aparece un mensaje que dice vista protegida, que los archivos de internet pueden contener virus. Entonces no es recomendable y no se recomienda su ejecución sin antivirus. No es compatible con XML, por lo cual no podrá abrirse la mayoría de los programas, solo en Microsoft Office Word. No permite leer datos con las nuevas funciones de Word. Esto hace que no sea conveniente convertir archivos de .docx a .doc, ya que podría perderse información importante. OpenXML es una propuesta de estándar abierto para documentos de procesamiento de texto, presentaciones y hojas de cálculo. Macro es una acción o un conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que se desee. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas, entre otros. Seguimos con el siguiente, que ¿cuál sería? Sería .docx. Los documentos con esta extensión son el formato predeterminado desde Word 2007 en adelante. Por ejemplo, si guardamos un documento y tenemos Word 2007, nos aparecerá con la extensión .docx. Por lo tanto, estos son los indicados para abrirlos y editarlos, ya que estas versiones más antiguas de Office lo convertirían a .doc y podría perderse información. Algunas de las características de .doc serían las siguientes. No pueden almacenar macros.
por lo que son formatos más seguros al momento de realizar descargas. No obstante, esta característica no es conveniente para los usuarios que quieran crearlos y usarlos. Son compatibles con L. Esto significa que los documentos son esta extensión se pueden abrir con la mayoría de los programas de lectura como ser OpenOffice o LibreOffice, entre otros. Utilizan tecnología de comprensión, por lo que suelen ser mucho más ligeros que el formato .doc. .docm. La extensión .docm es la que mantiene la característica del .docx, pues también tiene la compatibilidad en Word 2007 y posteriores. La principal diferencia entre estos dos formatos es que la M en su nombre le indica que el uso de macros está habilitado. Algunas de las características del .docm serían: es compatible con XML, por lo que facilita las tareas de desarrollo con otros lenguajes como HTML. HTML es el lenguaje que se utiliza para crear las páginas web que se accede mediante Internet. Si nosotros queremos crear una página web, la extensión que llevaría esta sería HTML. Tiene capacidad para almacenar macros, por lo cual no es recomendable abrir archivos de este tipo que sean fuentes externas, sin antes analizarlos con un software antivirus. Por ejemplo, si un usuario nos envía un documento, ya antes vimos que la versión más antigua es la .doc, pero esta persona envía el archivo con la extensión .docx. ¿Cuál sería la manera correcta para abrir este archivo? Sería convirtiéndolo en una versión más actualizada, que sería la .docx. Otro ejemplo sería cuando envían un documento con una versión más actualizada y nosotros tenemos la versión más antigua, es decir, la anterior, la .doc. ¿Qué pasaría? Pasaría que en nuestro documento no se podría abrir, tendríamos problemas en ese sentido. Lo recomendable sería, podríamos decirle a esta persona que nos envíe el documento con la extensión antigua, es decir, la versión antigua, que sería la .doc. Ahora ya sabes qué es lo que aparece cuando guardamos un documento, que son las extensiones. Podemos observar, si observamos un documento con la extensión .doc, ya sabemos que esta es la extensión de Word 97, 2000 y 2003. Si observamos un documento con la extensión .docx, podemos observar que estas son las predeterminadas desde Word 2007 en adelante. Así podemos observar en diversas extensiones de diversos archivos. Ejemplo, si queremos convertir un documento al formato .doc, simplemente hay que abrirlo, pulsar sobre archivo, guardar como y elegir el documento de Word 97-2003. Así sería también si queremos que nuestro documento sea con la extensión docx. .docx sería siguiendo la ruta de archivo, guardar como, donde se puede encontrar este tipo de documento preseleccionado y su nombre es documento Word. Documento de Word. El PDF. El PDF significa Portable Document Format, que en español quiere decir formato portátil de documento, usado para mostrar documentos en la forma independiente del software, hardware o sistema operativo donde se visualiza. Ventajas y desventajas de un PDF. Como pros tenemos la popularidad del formato. El PDF puede ser archivo en cualquier dispositivo con un sistema operativo de la misma manera en la que fue creado. Esta es una de las primeras ventajas del PDF. Fácil para visualizar. Adobe Acrobat Reader es frecuentemente preinstalado en tu computadora y es totalmente gratis. El PDF ocupa muy poco espacio en tu disco duro, ya que soporta una variedad de algoritmos de comprensión de imagen. También tenemos la otra ventaja, que sería el usuario puede personalizar las configuraciones de seguridad. Por ejemplo, prohibir la impresión o la edición. Como contra tenemos la edición de archivos PDF, no es gratuita, es una de las primeras desventajas del PDF. Es más fácil editar archivos con otros formatos. Es difícil trabajar con texto en archivos PDF, ya que son percibidos como imágenes.
Les voy a mostrar a cómo crear un archivo PDF con varios links. Primero vamos a acceder a Canva. Luego nos registramos y luego de habernos registrado le presionamos donde dice, damos clic donde dice crea un diseño y nos dirigimos a presentación. Ya cuando le demos clic nos llevará a esta parte de aquí. Luego nos dirigimos donde dice subidos y le damos clic donde dice subir archivos y vamos a subir la imagen que queramos en nuestra área de trabajo. La imagen que queremos insertar es esta. Entonces la acomodamos a nuestra zona de trabajo. Ya cuando la tengamos así, lo que vamos a tener que hacer es de nuevo volver a insertar esta imagen y la colocamos al igual como hicimos anteriormente, encima de ella misma. El siguiente paso es recortar esta imagen. Le vamos a dar donde dice recortar y vamos a recortar primero solo el monitor porque primero vamos con el monitor. Entonces recortamos la imagen del monitor que tiene que estar encima de la que acabamos de hacer. Entonces la colocamos como debe de ir y así sucesivamente vamos a hacer con las demás, con la torre, el CPU y con el teclado. Ya cuando hayamos recortado las imágenes y nos puede aparecer así como pueden observar aquí el monitor, la torre, el CPU y el teclado. Lo siguiente que tenemos que hacer es dar clic en la imagen del monitor y le vamos a dar donde dice aquí enlace. Y lo que vamos a tener que hacer aquí es copiar el enlace del sitio web que queremos añadir en esta imagen. Como pueden observar, aquí ya copié el enlace del sitio web y le doy clic donde dice listo. Y así vamos a hacer con las demás. Pueden observar que aquí también ya copié el enlace del sitio web, de la página web de la torre. Y así hay que hacer con el mouse. Aquí ya tengo el enlace del teclado y le vamos a dar donde dice listo. Ya que las tres imágenes que necesitamos que tengan su enlace, la vamos a tener que guardar. Le damos clic donde dice compartir y la vamos a descargar. Aquí abajito le damos clic donde dice descargar. La tenemos que descargar el tipo de archivo PDF, entonces le damos clic donde dice PDF estándar y la descargamos. Ya que abrimos nuestro documento PDF, lo que vamos a tener que hacer, pueden observar que puedo acceder a los enlaces mediante las imágenes. Le doy clic en la imagen monitor y me llevará inmediatamente al sitio web de esta página, que es de donde vamos a saber de la página web de la investigación, que es el monitor. Pueden observar aquí que el enlace me llevó directamente a la página web. Y así es como se puede hacer también con las otras imágenes que le añadimos el enlace, como la torre, el CPU y el teclado. Y así es como puedes crear un archivo de PDF con distintos enlaces. En este video les voy a explicar cómo crear una macro. Entramos a Word, ya que una macro es una herramienta que lo trae Word, lo trae Excel, lo trae PowerPoint. Entonces le vamos a dar clic donde dice Vista. Luego aquí en Vista aparece lo que es macros. Entonces le vamos a dar clic aquí en macros y nos aparece grabar macros. Le damos clic. Acá nos aparece macro 6. Le vamos a cambiar nombre. Le vamos a escribir universidad. Vamos a dar clic en botón, clic, luego acá, le vamos a dar a agregar
luego a aceptar, y aquí tenemos nuestra grabadora de macro. Entonces vamos a escribir, voy a escribir universidad. Aquí, universidad. Luego nos vamos a ir a donde dice macros de nuevo. Le vamos a dar detener grabación. Ahora vamos a borrar esto. Le vamos a dar insertar. Aquí en esto, aquí están las macros. Donde dice universidad 2. Entonces le damos clic y nos aparece universidad. ¿Y para qué nos sirve lo que es la macro? Pues para evitar hacer tareas repetitivas, ya que si vamos a escribir otra vez universidad, solo le damos insertar aquí en el botón de la macro y eso sería todo. ¿Qué es un bit? ¿Qué es un byte? Un bit o código binario está compuesto de esta manera: 0, 1. Un byte está compuesto de varios bits o códigos. Ejemplo, 01, 01, 01, 10. En la siguiente tabla presentamos el código binario UTF-8, que significa formato de codificación que utiliza símbolos de longitud de 8 caracteres. Aquí en esta tabla podemos ver todas las letras mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas tienen su código, las minúsculas también. Por ejemplo, la A mayúscula tiene su código que es 01, 00, 0001 y así sucesivamente para todas las letras. De esta manera podemos escribir cualquier palabra en código binario. Ya la tablita está dada, que cada letra tiene su código binario. Las mayúsculas tienen su código binario y las minúsculas también. En esta tabla les mostramos los caracteres en código ASCII. Cada carácter tiene su código, ya está dado en la tablita. Ahí pueden identificar, el arroba tiene un código que es 64, la A mayúscula código 65 y así sucesivamente. Aquí les vamos a mostrar un ejemplo de cómo se escribe la letra E mayúscula en código ASCII. Aquí lo que podemos ver es que la tabla ya está dada con ciertos números que son 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 0. Entonces, como en la tabla la letra E, su código es o su número es el 69, lo vamos a convertir a código binario. ¿De qué manera? Vamos a ver. Se hace así: 69 es igual o mayor a 128. Como la respuesta es falsa, entonces vamos a escribir un 0. Ahora vamos a ver, 69 es igual o mayor a 64, la respuesta es correcta, entonces vamos a escribir un 1. Entonces ahora vamos a restar lo que es 69 menos 64, nos queda un 5. Entonces ahora vamos a utilizar ese 5 y vamos a decir 65 es igual o mayor a 32 y como esto es falso, entonces escribimos el 0. Ahora 5 es igual o mayor a 16, entonces esto es falso, entonces escribimos 0. 5 es igual o mayor a 8, como la respuesta es falsa, escribimos 0. 5 es igual o mayor a 4, como la respuesta es verdadera, vamos a escribir 1. Ahora vamos a hacer la resta. 5 menos 4 nos queda 1. Entonces 1 es igual o mayor a 2, la respuesta es falsa, vamos a escribir un 0.
1 es igual o mayor a 0, como la respuesta es verdadera, vamos a escribir un 1. Y de esta forma fue como transformamos el número 69 a un código binario. Entonces esto es igual a la letra E, ya convertido en código binario. En esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos crear una página web usando HTML desde el bloc de notas, que es una herramienta indispensable en cualquier computador de Windows. Para empezar debemos saber que utilizaremos etiquetas y cada etiqueta tendrá apertura y cierre. Tenemos HTML. Para poder cerrar esta etiqueta, lo único que vamos a hacer es agregar una pleca. Podemos observar que ya tenemos nuestra etiqueta de apertura y de cierre. Los espacios entre etiquetas no son relevantes, pero creo que nos permiten tener un orden. Al igual que las personas, una página web se estructura por partes. Por ejemplo, tenemos la cabeza, siempre teniendo en consideración que todo esto es en inglés. También tenemos el body, que sería el cuerpo. Todo tag que tiene apertura también tiene cierre, entonces siempre utilizamos la pleca. Estas son las etiquetas más básicas para crear una página web. Falta todavía uno que sería el título de nuestra página, que sería title. Cerramos nuestra etiqueta y estas serían las etiquetas más básicas para crear una página web. Los espacios entre etiquetas no perjudican ni favorecen, pero creo que nos permite tener un orden en la codificación. Procedemos a guardar. En este caso lo voy a guardar en descargas, teniendo en cuenta siempre que lo debemos guardar como index.html. Vamos a buscar en nuestros archivos y como podemos observar, aquí lo tenemos. Esta sería la estructura general de nuestra página web, sin haberle agregado ningún tipo de información. Si la queremos editar, por ejemplo, podemos agregar un título. En este caso voy a usar página web de demostración. Guardamos, actualizamos y automáticamente vemos que aparece lo que es nuestra página web. También si queremos agregar información, por ejemplo, utilizamos la etiqueta de body y agregamos lo que queremos. En esta ocasión voy a usar bienvenidos a nuestra página web. Guardamos, actualizamos y automáticamente ya tenemos la información que agregamos. Si queremos, por ejemplo, cambiar el color de fondo, aquí lo tenemos en blanco, pero para personalizar a nuestro estilo debemos utilizar otras etiquetas. En el body, para poder cambiar el color, vamos a utilizar la etiqueta BG Color igual, comillas, y agregamos el color que queremos. Guardamos, actualizamos y automáticamente el color de fondo de la página web cambió. También, por ejemplo, si queremos cambiar el color de las letras, en este caso el texto está en negro, vamos a utilizar otra etiqueta que sería text igual, comillas, el color de cual queremos nuestro texto. Guardamos, actualizamos
y automáticamente el color de nuestro texto cambió. Para demostrarles cómo podemos agregar más información, tengo unos párrafos aquí, los voy a copiar para poder hacer la demostración. Por ejemplo, si queremos agregar nuestros párrafos, lo copiamos en el body, que es el cuerpo de la página web, guardamos y de manera automática podemos ver que nuestro texto se copió, pero yo copié 2 párrafos y me aparece en un solo texto. Entonces, para diferenciar esto y poder separar los párrafos, vamos a utilizar otra etiqueta. Donde quiero que inicie el párrafo, voy a utilizar entre los símbolos mayor y menor la letra P. Y como mencioné anteriormente, toda etiqueta que tiene inicio también tiene cierre. Entonces agregamos esta etiqueta al final del párrafo, guardamos y podemos notar la diferencia de cómo separó los textos. Esto sería lo más básico para crear una página web desde el blog de notas. Ahora les voy a mostrar qué pasa si creamos una página web desde un editor de texto. Por ejemplo, en este caso tengo Sublime Text. Este editor de texto lo podemos descargar en Google, pero con el paso del tiempo nos pedirá que compremos la licencia, que cuesta aproximadamente $80. Para empezar a editar nuestra página web, vamos primero a guardar, recordando siempre que utilizaremos, bueno, en esta ocasión la voy a guardar en imágenes para diferenciar la página web que ya había creado. Utilizaremos siempre index.html. A diferencia del blog de notas, aquí escribimos la etiqueta que es HTML, presionamos control barra espaciadora y automáticamente nos da la opción para poder estructurar nuestra página web sin necesidad que nosotros escribamos las etiquetas. Por ejemplo, ya tenemos el título. Aquí vamos a agregar página web de demostración. En el cuerpo podemos utilizar otra etiqueta que es H1, control barra espaciadora, y ya podemos agregar información. También podríamos utilizar otras etiquetas como H2, pero tendríamos que profundizar más en el tema. Vamos a guardar, buscamos nuestra página web, aquí está, y podemos observar que ya tenemos la estructura básica. Recordemos que en cada paso que realizamos debemos guardar. Actualizamos nuestra página web y podemos observar la información que agregamos. Sublime Text tiene muchas más facilidades que el blog de notas. Por ejemplo, tenemos las preferencias que nos permiten cambiar el color de la interfaz. En lo personal me gusta Monokai, que es una forma de diferenciar las etiquetas con la información que agregaremos. Podemos personalizarlo a nuestro estilo y según nuestras preferencias. Estas serían las diferencias entre crear una página web desde el blog de notas y crearla desde Sublime Text. Tenemos muchas facilidades para personalizar nuestra página web.
pero depende de nuestro estilo y preferencias. Esto sería lo más básico. En conclusión, las utilidades básicas de todos los editores de texto son las mismas. Así, todos ofrecen un lugar para interactuar con el texto y la mayoría disponen de una opción de codificación de colores basadas en la sintaxis, que también, sin salir del apartado de elementos comunes, proporcionan teclas de acceso rápido y funciones de texto intuitivas para aligerar la carga de un proyecto de codificación largo.